Sí, se nos dan este circuito que tiene dos transistores y nos dicen que beta es igual a infinito. Entonces lo primero que hice fue analizar qué pasa cuando beta es infinito con esta relación. Si beta es infinito, entonces acá me queda la corriente de base multiplicada por infinito. Si despejo el infinito, llego a la conclusión de que la corriente de base es igual a cero. Luego, usando esta relación, sabiendo que la corriente de base es cero, hallo que la corriente del emisor es igual a la corriente del colector en ambos transistores. Luego hice esta malla, menos 10 más 9.1K por la corriente más 0.7, y aquí como la corriente es cero, no hay caído voltaje. Despejé la corriente del emisor 1 y la Y esa es igual a la corriente del colector por lo que hallamos acá. Luego hice esta otra malla, menos BC, el voltaje base colector, más 9.1K por la corriente, menos 10, para hallar el voltaje base colector. Luego hice esta otra malla, menos 10, menos la corriente por 4.3K, menos 0.7, más BBC, y hallé la corriente colector 2, que es igual a la corriente del emisor 2. Y luego menos 10, más 5.1K, más B sub 0, y hallé B sub 0. Con el Spice, con los dos transistores, lo que yo hice fue definir un modelo de transistor PNP y NPN con una ganancia muy grande para simular el infinito y les calculé las corrientes de saturación dependiendo de la corriente que pasa por cada transistor para que la conexión base-emisor esté polarizada a 0.7 voltios. Y pues luego cuando simulo el voltaje de salida me da menos 0,2 aproximadamente, que es lo que se calculó. El ejercicio, primero hice el análisis en DC y yo definí una corriente acá I2 y 1 acá. Y hice una sumatoria de corrientes en ese nodo, y 1 es igual a I2 más IBQ. Hice esta malla, menos 15, menos I2 por 100K, menos I1 por 100K. Y luego esa misma, pero ahora por acá, más 0.7, más 6,8, la corriente de emisor. Pero la corriente de emisor es la corriente base por beta más 1, se lo escribo acá. De espejo, hallo el sistema de ecuaciones, dos incógnitas, lo resuelvo, hallo la corriente de base, con beta hallo la corriente de emisor, la corriente de colector, hallo RPi y RE. Análisis en AC, entonces lo que yo hice fue utilizar el modelo de RPi de pequeña señal, que es RPi conectado entre base y emisor, y la fuente entre colector y emisor, controlada por esta corriente y por beta. Luego entre base conecté la resistencia que estaba y esta otra que se pone a tierra cuando se apaga esta fuente. Y dejé esto normal, pero acá lo que hice fue transformar esto de una fuente de tensión y una resistencia en serie a una fuente de corriente y una resistencia en paralelo que estaría acá. Pero yo la reduje ahí de una vez. Hice el paralelo entre esta resistencia que quedaría en paralelo con la de 100K y con la otra de 100K. Y eso me da una resistencia paralelo. Luego de esto volví a pasar a una fuente de voltaje con una resistencia en serie y ahí hallé la corriente de base. Por el otro lado, hallé el voltaje de salida como la corriente que pasa por la resistencia, que es beta I sub B, por 4,3 kiloohmios, pero negativo porque la polaridad de la corriente polariza así la resistencia, pero el voltaje de salida es positivo con respecto a tierra. Luego reemplazo I sub B acá por I sub B y me da que el voltaje de salida, bueno, la ganancia es de menos 146,745. Simulación, entonces yo nuevamente definí un modelo de transistor con beta igual a 200 y una corriente de saturación que la calculé también de manera que base emisor esté polarizado a 0.7 voltios. Aquí está en DC, el análisis en DC, y aquí en AC, que es con el modelo de pequeña señal y RPi. Y esto acá lo que hice fue meterle una señal de un voltio y a la salida me dio menos 146,47, que sería la ganancia del circuito, que fue lo que calculamos, y concuerda. Bueno, vengo a presentar el tercer ejercicio del parcial de dispositivos, donde se encuentra para pequeña señal la resistencia vista por la resistencia de trabajo RLW. Entonces, acá nos dan los datos del circuito. Empezamos a hacer el análisis DC, donde vemos que en la unión emisor-base tenemos una tensión de 0,7, asumimos una tensión de 0,7 y asumimos que BE menos B sub B es igual a 0,7. Con eso asumimos B sub B. Para también hallar la tensión de B sub B es igual a la corriente IBQ, o sea, la corriente que pasa por la base, por su resistencia. Y con eso, reemplazando B sub B en la ecuación, obtenemos la siguiente relación, donde podemos hallar B sub E en términos de IBQ. También podemos ver que IEQ, o sea, la corriente por el emisor, es igual a 5 menos B sub E sobre 3.3. Y con eso podemos hallar, haciendo reemplazos, podemos hallar al final IBQ, que nos da 7.1870 microamperios. Con esto hallamos RPi y empezamos a practicar el modelo pi. El modelo pi lo tenemos acá, donde empezamos, acá habría una fuente de C, pero como vamos a hallar la resistencia vista por RW, entonces decidimos apagar esa fuente y poner una fuente de prueba de 1 volt. Y solo nos queda medir I sub O, que es igual a la corriente que sale de esa fuente. Entonces hallamos I sub B, con I sub B hallamos I sub E con la relación de transistores y hallamos la corriente que baja por la resistencia. La suma de la corriente por la resistencia por la del nodo emisor
es igual a la corriente de entrada por la fuente, que nos da 1.7622 miliamperios. Nos da un total de 500, nos da una resistencia de 567.16 ohms vista por RW. En la simulación podemos ver el circuito puesto donde le ponemos la fuente de entrada y podemos ver que la corriente que sale de eso es 1.7622 miliamperios, que es igual a la que encontramos. Por ende, la tensión, por ende, la resistencia que hemos hallado está bien planteada.